Muy buenas a todos, compañeros, compañeras, compañeros y todos aquí, los oyentes de nuestro podcast. Somos el equipo que hablará sobre el tema de transparencia y será el tema central de nuestro podcast. A su vez, hablaremos de otros temas circundantes que tengan que ver con la transparencia, tanto en el ámbito médico, psicológico, social, de relaciones humanas y todo eso, pues ya lo iremos viendo, lo iremos comentando, iremos hablando pues acerca de anécdotas de lo que hemos vivido nosotros, también de datos, de información verídica y comprobable, y pues ya ahí iremos comentando para que ustedes nos vayan oyendo aquí en esta sintonización, compañeros y maestros que vayan oyendo. Así que bueno, me presento, soy su servidor Emilio Córdoba Lázaro, quien presenta e iniciará los temas. También se encuentra aquí con nosotros nuestro compañero Emiliano Bravo Cortés, Ángel Gabriel, Angélica, Keira, Lady y Kevin. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el podcast. Y bueno, para comenzar nuestro podcast, vamos a hablar sobre las anécdotas que pues, cada uno tiene acá sobre pues la transparencia, sean buenas o malas, y pues por mi parte pues me gustaría comenzar arrancando. Como ya expliqué, pues voy a ser acá pues el que explique primero, no tan solo el tema del que hablaremos momentáneamente durante cada segmento, pues sino también voy a ser pues el que arranque, el que ponga el ejemplo meramente. Así que bueno, comenzamos, pues yo, anécdotas, males pedos, tengo bastantes. Ahora sí que de la transparencia, pues no sabría poner un ejemplo en específico, ahorita en una anécdota que se me venga a la cabeza, pero pues una que otra sí puedo pensar, por ejemplo, bueno, ahora que lo pensamos en un sentido filosófico, no sé por qué se me viene a la cabeza Franz Kafka en su célebre frase de la vida es un baile de máscaras al que yo asistí con mi verdadero rostro. Algo así, por ahí iba la cita, corríjame si la dije mal. Pero aquí vemos cómo la transparencia también puede servir como autoengaño, tanto como para bien para mal. Franz Kafka, creo que aquí lo que quería explicar era que pues principalmente él pues se veía a sí mismo de una manera muy autoconsciente para su propia percepción, pero a su vez era tan mala la percepción que tenía de él, que compararse con otras personas y que tienen máscaras, que utilizan máscaras, pues se da cuenta de su realidad y entristece más. Para mí la entristece más al darse cuenta que no llega a las expectativas de las máscaras falsas pues de otras personas. Eh, de esto desde mi perspectiva, porque pues Franz Kafka, como sabemos, era un autor que inspiraba mucho la escritura realista, pues, como Dostoyevsky, autores así, por parte del terror, como Edgar Allan Poe. Me desvío un poco del tema, pero básicamente lo que quería llegar es que la transparencia, arrancando así, dándole un preview, un tráiler a lo que es el ámbito emocional, pues también nos afecta. En este caso, pues ser sinceros con nosotros mismos también es bueno, darnos cuenta y sincerarnos de cómo nos percibimos ante los demás. Yo sinceramente, pues es algo que intento hacer mucho, intento ser autocrítico, transparente conmigo mismo, y creo que es algo en lo que todos deberíamos ser hasta cierto punto conscientes, pero no de una forma tan, ¿cómo decirlo? Tan pesimista como lo hacía Franz Kafka muchas veces, y ver la vida de cierta manera como si bien algo en el que suceden cosas malas, no vivirla a través de comparaciones, sino de mejoras, no contra otras personas, sino contra nosotros mismos, porque a fin de cuentas es con quien nos vamos a estar comparando constantemente es con nuestra versión del pasado, y en mi opinión siempre podemos ser mejores que la versión del pasado de nosotros, no solo porque pues tenemos más conocimiento, hemos aprendido más, sino porque pues estamos viviendo, ya vivimos un segundo más que las otras personas que vinieron antes de nosotros, nuestros otros yo. Entonces hay que ser sinceros con nosotros, tanto para bien como para mal. Hay que tener pensamiento crítico interno con nosotros mismos. Para mí, con esto podríamos arrancar. Soy una persona que piensa mucho así que pues fue la razón por la que arranqué así, fue la primera ejemplificación que se me vino a la cabeza, y pues me gustaría que el compañero o la compañera que quisiera tomar la palabra pues también cuente su anécdota, cuente su experiencia, cómo relaciona esta primera instancia, este primer segmento.
Yo pienso que las anécdotas ayudan mucho a entender lo importante que es la transparencia. Hablando de eso, recuerdo que en la escuela tuve una experiencia buena. En un equipo de exposición, un compañero dijo con toda sinceridad que no entendía bien el tema. Al principio me sorprendió, pero esa transparencia nos permitió organizarnos para apoyarlo, explicarle mejor y que al final él pudiera hablar en la exposición sin sentirse mal. Yo opino que gracias a su sinceridad todo salió bien y hasta fortaleció la confianza en el equipo. Esa experiencia me demostró que ser transparente puede abrir la puerta a la ayuda y a la cooperación. Pero también he vivido lo contrario. Cuando no hay transparencia, por ejemplo, una vez en un proyecto escolar, un integrante del equipo dijo que ya había hecho su parte y que la tenía lista, pero en realidad no era cierto. Cuando llegó el día de entregar, nos dimos cuenta de que no tenía nada, y eso nos afectó a todos. Yo pienso que esa falta de claridad fue una forma de deshonestidad, porque si hubiera sido sincero desde el inicio, hubiéramos buscado cómo apoyarlo. Hablando de eso, entendí que la transparencia no siempre es fácil, pero cuando no está presente, las consecuencias son mucho peores que decir la verdad desde un principio. Una anécdota buena es el caso de Soman. Desde su fundación, la empresa Soman optó por las transferencias totales en un salario, publicando rangos y estructuras abiertamente. Esto fomentó un ambiente de confianza que redujo desigualdades y trabajo de talento leal, impulsando su crecimiento sin daño a las ventas. La transparencia es más que un valor, es una cualidad que nos hace humanos por demostrarnos por lo que somos en verdad, por lo hermoso que habita en nosotros. Y varias veces, lamentablemente, me he encontrado en situaciones que demuestran lo contrario a este valor. Amistades que quizás necesitaban escapar de algo más grande y mentían por convivir. Hay un caso en específico de la secundaria que recuerdo, sobre mi mejor amiga en aquel entonces. Ella era la persona con la que más me podía sentir cómoda. Y a pesar de todo lo que sucedió, la sigo recordando con amor. Me mentía sobre varios aspectos importantes de su vida. Y no solo a mí, de hecho, también a mis demás amigas. En ese entonces fue un poco gracioso porque a pesar de lo obvio que era, ella lo seguía negando. Y así fue hasta el último día de clases. Eso me hacía sentir enojada claramente, pero también me hacía pensar en por qué lo hacía. No entendí nunca la razón verdadera de sus mentiras. No sé si era por ser más interesante y querer atención, por huir de algún problema o quizás por otra cosa como diversión. No lo sé. Pero al menos ese no fue el final, porque días después de la graduación le mandé un mensaje para aclarar las cosas, básicamente una despedida. Y lo que sucedió fue que por fin confesó haber mentido, algo que ya sabía, pero se disculpó y las cosas quedaron en buenos términos. Esto me hizo pensar en lo fácil que las personas pueden dejar de ser ellos mismos y en que sorprendentemente la transparencia es más una cualidad que un valor. Si lo pensamos, la transparencia es como un cristal limpio.
lo que hay detrás se ve sin problemas. Y pues bueno, en la vida cotidiana, la transparencia nos permite generar confianza en las personas que nos rodean. Cuando alguien es transparente, sabemos que lo que dice coincide con lo que hace. Pues de eso se trata la transparencia, de complementar tus palabras con tus acciones. Si le dices a alguien, no me ha gustado eso, no me ha gustado lo otro, esta persona tiene que ser transparente con la situación y aceptar lo que le estás diciendo, porque de eso se trata la transparencia. Se trata y se basa en lo que vendría siendo ser honestos con las personas, con uno mismo, porque esto crea vínculos grandes, vínculos correctos. Cuando alguien no es transparente, inmediatamente aparece la duda y la desconfianza. Un ejemplo sencillo de la transparencia sería en una escuela. Imaginar que un maestro te dice que va a calificar de manera justa, pero luego descubres que da 2 puntos extra, solo unos cuantos. Ya sea porque le caen bien, porque lo ayudaron en algo, porque los alumnos hablaron con él. Entonces, al momento que esto sucede, aquí se está rompiendo la transparencia, o sea, la confianza, porque no hubo transparencia en las reglas desde el principio. Yo puedo, como ejemplo, ser el maestro. Yo puedo ser el maestro y puedo decir que a todos se les va a calificar de manera justa. Pero al primer momento en que yo sea diferente con tus alumnos, que aquel grupito, porque el grupito allá es muy escandaloso, muy relajista, siempre se sabe, que esos tienen un punto menos, que esos no van a tener la calificación completa, no, que el grupito de los otros callados, les gusta leer, participan, eso sí, tienen toda su calificación correcta. Desde el primer momento en que empezamos a hacer una división dependiendo pues de la situación en que se esté presentando, ahí implica y entra la transparencia. Pues la transparencia se basa en ser honestos, reales, sinceros, aceptar errores que pues cualquiera puede cometer. Al momento que pues se hace un error o algo mal o no se está aplicando la transparencia, eso rompe la confianza. Desde el primer momento en que tú hagas algo, digas algo, comentes algo, la transparencia se daña, se rompe la confianza, la honestidad. Por eso la transparencia no solo es un ideal bonito, sino un valor necesario para construir confianza en todos los ámbitos, como personal, social, político, emocional. La transparencia principalmente es más importante cuando la controla uno mismo. La principal transparencia que siempre debe haber es con uno mismo. Bien dicen que si no estás bien contigo, no vas a estar bien con los demás. Al momento que tú solito o la transparencia de ti mismo la dañas con engaños, mentiras, falsedades, trucos, juegos, tú mismo estás dañando tu círculo de la transparencia, tu círculo de la honestidad, de la confianza, de aceptar los errores tales como son, porque de eso se trata. La transparencia básicamente se basa en ser con uno mismo real, sin máscaras, sin trucos, sin fingir cosas, sin fingir situaciones, sin fingir que tengo esto, tengo el otro, tengo aquello. Porque principalmente la transparencia, de eso se trata. Por eso su nombre, transparencia, ser transparentes con uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno es transparente con uno mismo, logras tener contigo mismo un bienestar tranquilo, un bienestar feliz, un bienestar contento, porque sabes que no te estás engañando, sabes que no te estás mintiendo, sabes que estás siendo honesto contigo,
Cuando algo no lo hiciste bien y aceptas que fue un error que tuviste y que no volvería a pasar, estás siendo transparente contigo, porque estás aceptando lo que hiciste, estás aceptando el suceso que te ha pasado. Y en cambio, si hago algo mal, no lo acepto, digo que no fui yo, digo que no estaba bien, estoy siendo deshonesto conmigo mismo, no estoy aplicando la transparencia conmigo mismo, con mi propia persona, porque básicamente de eso se trata. La transparencia, lo principal, con lo primero que tenemos que ser transparentes es con nosotros mismos, porque con la transparencia podemos ver reflejado nuestro carácter, podemos ver reflejado nuestra persona, podemos ver reflejado nuestras actitudes, emociones, lo que sentimos, expresamos, comentamos. Sin la transparencia, nuestro propio círculo, nuestra propia burbuja, donde estamos nosotros, donde estamos metidos, desde el primer momento que nosotros hacemos algo que no está bien, esa transparencia se va reventando, pues provocando desengaño, deshonestos y así. La transparencia es muy fundamental en la vida diaria, tanto como en buenas o malas situaciones o anécdotas. Un ejemplo podría ser recordar un trabajo en equipo en la escuela, que al principio nadie quiso admitir cuánto podía aportar de verdad. Unos decían que podían con todo, otros callaban que no, para no parecer flojos. Y al final el proyecto salió mal, porque no hubo una claridad desde un inicio. Esa fue una experiencia negativa donde faltó transparencia. Básicamente, como vengo diciendo, la transparencia es fundamental en cualquier círculo, social, emocional, político, trabajador, laboral, porque la transparencia nos ayuda a ser honestos. Todos en el mundo tenemos un poquito de transparencia. Nunca la aplicamos al 100%, porque estamos acostumbrados a engañar, traicionar, mentir, callar. Entonces, provocamos que la persona que está hablando con nosotros no sea transparente. Porque cuando somos transparentes, la gente se vuelve transparente. Entonces, la transparencia es algo súper fundamental, tanto con uno mismo como con los demás. Porque en contraste, la transparencia ayuda mucho. Otro ejemplo podría decir cuando vas a hacer un proyecto y alguien dijo, yo no sé tanto de ese tema, pero puedo hacer tal cosa. Es importante, estás siendo transparente porque estás comentando algo que sirve. Estás siendo honesto de que yo no puedo con eso, pero esto sí lo puedo hacer. Y así van a estar los demás. Yo sí puedo con eso, entonces yo lo hago. Y así van a ir saliendo. La transparencia ayuda a que la gente se complemente entre ellos mismos cuando es un grupo social. Cuando hablamos de nosotros mismos, la transparencia nos ayuda a fortalecernos en todo aspecto. Mental, emocional, físico, económico, porque cuando nosotros solitos nos engañamos de que me siento bien, estoy bien, me siento excelente y no lo estamos, no has comido, no has hecho nada, no has descansado bien y tú dices que estás bien, no estás siendo transparente contigo mismo, tú solito te estás engañando. Y básicamente la transparencia es muy importante con uno mismo, pues porque cuando nosotros nos estamos mintiendo nosotros mismos con nuestras emociones, la transparencia ya no es tan transparente, ya no es honestidad, ya no es ser real, ya no está siendo honesto. Sin transparencia está decayendo y eso es lo que provoca no ser transparentes con uno mismo o en general, porque la transparencia es algo que básicamente, por ende, tiene que estar en todo mundo. Tenemos que ser transparentes en un trabajo en equipo, en un trabajo laboral, en un trabajo con nosotros mismos, en un trabajo en una casa, con quien sea que estemos conviviendo. Es muy primordial y muy importante que la transparencia esté fundamentada por nosotros mismos. Ser reales, ser honestos a cómo somos. Si yo no sé hacer algo, lo digo. Si sé hacer algo, lo digo.
porque quieras o no, cuando uno habla sobre qué sirve, qué no sirve, qué se hacer y qué no hacer, ayuda mucho, demasiado, tanto como en uno mismo, tanto como en conjunto con alguien más. Pues básicamente de eso es la transparencia. Te ayuda a volverte real, transparente y honesto, porque de eso se trata, ser transparentes, ser honestos. Y pues bueno, como venía yo diciendo, la transparencia no solo se basa en uno mismo, se basa también en nuestras emociones. Se basa en ser transparentes con nuestras emociones, significar y reconocer, expresar lo que sentimos sin miedo a ser juzgados. Estamos siendo transparentes. Muchas veces decimos, estoy bien, como ya lo había dicho hace rato, pero realmente estamos tristes, enojados, ansiosos. Al ocultarlo, vamos acumulando más emociones y más emociones, que después salen de formas más dañinas, como dañando a la gente, a alguien más, tal vez hasta nosotros mismos, porque muchas veces cuando no somos honestos con nosotros mismos, nos llegamos a dañar de una manera en que a veces no comemos, a veces no tomamos nada, a veces nos la pasamos acostados, llorando, diciendo, no que esto, no que estoy mal en eso, no que en mi cuerpo se ve mal esto. Cuando estamos siendo transparentes de una manera negativa, nunca vamos a lograr nada bueno, porque la transparencia es algo importante, tanto emocional, mental y sentimentalmente. En la psicología se afirma y reafirma que ser emocionalmente transparente tiene muchos beneficios, como reducir la ansiedad, mejorar la autoestima, fortalecer las relaciones y fortalecer a uno mismo. Por ejemplo, si en una amistad dices, me dolió que no me invitaras a tu fiesta, puede que incomode la plática, puede que incomode el inicio de la conversación, pero esa incomodidad abre la puerta a la conversación más sincera que puede llegar a fortalecer la relación. Cuando hay mucha gente que le comentas algo que está mal o que se le ve mal, mucha gente suele, ¿cómo decirlo? Suele sentirse ofendida, porque te dicen, me estás observando, no te gusta esto de mí, no te gusta esto otro, yo estoy así, yo estoy acá. Entonces, la transparencia es emocional, es muy fundamental para eso. Entonces, otra situación como ejemplo sería que una situación común es en la familia. Cuando un hijo no expresa cómo se siente, los papás creen que todo está bien, pero si hay transparencia emocional, se pueden buscar soluciones juntos. Como por ejemplo, como cuando siendo papás, papito y mamita, tienen a su niño y ya, desde que saben de la existencia de él, están siendo transparentes. Porque lo están aceptando, porque saben lo que es, porque saben que lo van a querer, porque saben que lo van a cuidar. Entonces están siendo transparentes con esa personita que todavía no desarrolla su transparencia al 100%, pero ya están creándole ese vínculo. Están intentando crear el vínculo con ese pequeño, están intentando crear el vínculo con su propio hijo, para así evitar confusiones, peleas, de que el niño se escape, de que la niña se vaya, de que sean berrinchudos, peleoneros y toda esa onda. Porque básicamente de eso es la transparencia. Ser transparentes tanto emocionalmente como naturalmente, porque la transparencia emocional es muy importante, más importante que cualquier otra, porque básicamente cuando es emocional es de uno mismo, de nosotros, o también de la gente exterior, de que tú me hiciste sentir mal y yo te comento que me hiciste sentir mal y tú aceptas que lo hiciste y te disculpas, estás siendo transparente con la persona, porque así te evitas tener conversaciones feas una próxima vez. Entonces, claro, que ser transparente no significa decir todo sin filtro, hay sus límites, sino encontrar el momento adecuado y la forma para poder ser transparentes, porque no siempre implica estar siendo transparentes, siendo honestos, diciendo, tú estás mal en esto, tú estás mal en otro, tú estás mal acá, tú estás mal acá. Entonces, la transparencia emocional es valentía, es mostrarnos tal y como somos,
sin máscaras, sin engaños, sin capas, sin el pelo de tal manera, porque es valentía y nos mostramos tal y como somos, y de eso se trata, ser transparentes con uno mismo para poder tener un gran ser lleno de transparencia en el cual podrías en algún momento ayudar a alguien más que no la esté pasando bien. Porque la transparencia emocional pues es una de las más básicas, pero de las más importantes. Porque básicamente sin ella nuestras emociones no estarían siendo claras, no estarían siendo honestas, no estarían siendo reales. Porque de eso se trata, ser transparentes emocionalmente con uno mismo, evitando así que estemos mal en cualquier sentido. Nos sintamos mal mentalmente, emocionalmente, físicamente. Hay mucha gente que al no ser transparentes con ellos mismos o con alguien más, les afecta emocionalmente a un grado terrible. Lamentablemente mucha gente que al no ser transparente les crea un daño o les crea una condición que no los permite, ¿cómo decirlo?, engañar a la gente. Porque pues transparencia en eso se basa, no engañar a la gente ni tus emociones. La transparencia es un valor fundamental en todos los ámbitos: política, sociedad, cultura y relaciones personales. Cuando no existe, se genera desconfianza, rupturas y desencanto. Los políticos, como las celebridades, pueden ocultar verdades durante un tiempo, pero tarde o temprano la opacidad se expone y la credibilidad se derrumba. Por eso, más allá de partidos o figuras públicas, la transparencia debe entenderse como un compromiso individual y colectivo para sostener una convivencia más justa y auténtica. Y les quiero recordar que la imagen que tenemos de la transparencia es meramente artificial. Bueno, ahora abarcaremos pues nuestro segundo segmento. Aquí hablaremos pues de lo que es pues la transparencia, la sinceridad en pues lo que viene siendo pues psicológica y médicamente. Aquí quiero destacar un caso que fue el de la doctora Anita E. Kelly, profesora de psicología de la Universidad de Notre Dame y directora de la Fundación Templeton, que realizó un estudio para investigar cuáles eran los efectos de ser sincero sobre la salud. Consiguió pues un grupo de 72 voluntarios y pues a estos los dividió en dos grupos. A uno pues lo instruyó, lo condicionó para que fuera estrictamente sincero en sus conversaciones, no solo pues en cosas importantes, sino cosas más triviales. A su vez, al segundo grupo pues no le dio indicaciones, le dijo hagan su vida normal y les iremos haciendo exámenes médicos tanto al primer grupo como al segundo. Eso fue su experimento. Este experimento se llevó a cabo durante cinco semanas. Si no mal está la información, mentira. Sí fue durante 5 semanas. Y durante ese tiempo, pues se les examinó, se les dio un seguimiento, como ya bien dije, pues de salud, y se les hizo pruebas semanales con polígrafo. Una vez terminado este experimento, se vio una clara diferencia entre los que tenían esta condición, este acondicionamiento para ser sinceros, y quienes pues mentían porque seguían su rutina diaria y somos personas, mentimos. Mientras que el primer grupo, que estaba condicionado a no mentir, a decir la verdad siempre, había mostrado una gran diferencia y había mostrado el beneficio de tener menos dolores de garganta, menos los dolores de cabeza, resfriados, etc. Por lo que podemos ver claramente pues la mejoría de salud, tanto física como psicológica. También mostró durante estos exámenes psicológicos que se les dio seguimiento, eran personas mucho más tranquilas, mucho más en paz con ellos mismos, y de hecho la propia doctora decidió pues realizar este experimento de manera mucho más empírica, aplicándolo sobre sí misma durante el próximo invierno del mismo año en el que se realizó su método científico en el que aplicó este experimento. Esta doctora Anita Kelly descubrió que necesitaba muchas menos horas de sueño para sentirse satisfecha, además de los beneficios ya mencionados. Pues, ¿qué podemos sacar de aquí? Que sinceramente no nos cae mal. Por cierto, se me olvidó mencionar, pues el primer grupo, el segundo grupo que pues no recibió este condicionamiento, que vivió su vida normal, pues ni bien ni mal, no recibió ningún beneficio, no recibió ninguna desventaja.
Pero como sabemos en la vida diaria, por cierto, todos los que realizan este experimento eran personas adultas, pues como ya lo sabemos, tenían siguiendo los dolores de cabeza, los de espalda, los resfriados constantes que tiene una persona en su vida diaria, cada 2 semanas, cada mes, etcétera. Mientras tanto, el primer grupo pues vio beneficios, y de no tenerlos a tenerlos, pues yo preferiría tenerlos, así que no nos cae mal. Analizando, reflexionando brevemente, podemos ver que no nos cae nada mal ser sinceros, tanto con todos como con nosotros mismos, como había dicho anteriormente, pero pues tenemos unos beneficios pues bastante notables al ser sinceros con las demás personas, así como los tiene con nosotros mismos. Así que bueno, hasta aquí está mi reflexión de pues el segundo segmento. Ahorita continuaremos con el tercero, pero antes le pediré a la compañera o compañero que tome la palabra, que pues realice, sí, comente su opinión acerca de pues este segmento. Hay que ser transparentes no solo por la sociedad, sino para nosotros mismos también. Ser transparentes es aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué querría cambiar lo que soy? ¿Para agradar más a los demás? ¿Para demostrar que soy mejor? ¿Para evitar el rechazo? El humano por naturaleza necesita demostrar algo, pero cuando ese algo, que es nuestra personalidad, estilo de vida, ideas y mentalidad, son ocultados y cambiados por una ficción, nos vemos afectados por un conflicto interno. En cambio, si nos mostramos por quienes somos, existen más posibilidades de relaciones sanas y fuertes conexiones reales. Desarrollamos una mejor resiliencia y autoestima. Ser transparente es parte del cuidado no solo de la mente o de la personalidad, sino también de la humanidad que portamos en una sociedad que sin darse cuenta se olvida de ser ella misma. Como comentaba en mi anterior participación, es muy importante en la psicología el ser una persona transparente para no dañar a los demás. No solamente se trata de dañarte a ti. Claro, eres la persona más importante para ti mismo, pero igual le haces daño a las otras personas al no ser una persona transparente. Los demás creerán que pueden estar en confianza contigo, o que eres de cierta manera, o que actúas de tal forma y por eso pueden hacer tal cosa. Y al darse cuenta de que no es la persona que creían ser, se sienten muy decepcionados. Al igual que hay un daño psicológico por tu parte, una despersonalización que te creas a ti mismo por querer inventarte o reconstruirte o querer ser, no. Deconstruirte no, es muy diferente. El deconstruirte sí está bien, la transparencia también, pero el despersonalizarte no. Porque no eres el mismo, no eres la persona que realmente eres. Y tu cuerpo sí se da cuenta, tu mente sí lo nota. Solamente te estás haciendo daño con eso. Yo opino que la transparencia no solo tiene que ver con lo que hacemos, sino también con lo que sentimos. Hablando de eso, creo que es muy importante ser transparentes con nuestras emociones, porque muchas veces ocultamos lo que sentimos por miedo a que los demás nos juzguen o no nos entiendan. Pero yo pienso que cuando uno habla con sinceridad y dice cómo se siente, se libera de una carga emocional. Es como quitarse un peso de encima. En lo personal, me ha pasado que cuando digo lo que siento, incluso si es algo incómodo, me siento más tranquilo y con menos estrés. Además, pienso que ser transparente con las emociones ayuda a que las relaciones con los demás sean más reales y honestas. Hablando de eso, me acuerdo que una vez estaba pasando por un mal momento
y decidí contarlo a un amigo. Al principio me daba miedo que pensara que yo era débil, pero su reacción fue de apoyo y comprensión. Eso me enseñó que la transparencia emocional no nos hace ver mal. Al contrario, permite que otros nos entiendan y nos ayuden. Yo opino que psicológicamente esto trae muchos beneficios, porque no se acumula la ansiedad ni el malestar, y emocionalmente también es mejor, porque nos conecta con las personas de una manera más sincera. Expresar los sentimientos sin esconderlos nos hace más libres y saludables. Estos estudios muestran que guardar emociones aumenta el estrés y puede elevar el riesgo de ansiedad o depresión en un 25%. Reducimos la extensión mental que consume energía. Nos sentimos más alineados con nosotros mismos y mejorando nuestra autoestima. Además, compartir vulnerabilidades crea conexiones más fuertes con otros, generando empatía y liberando endorfinas, con lo que nos hace sentir mejor. Por ejemplo, estoy disfrutando. En este lugar de fingir calma puedes abrirte espacios para apoyo y soluciones. Buenas, aquí estamos para grabar el tercer segmento de nuestro podcast, hablando ahora sobre la transparencia política. Se me agotó ya la voz, solo llevamos 2 segmentos, pero bueno, hora de grabar lo que viene siendo la parte más controversial, la parte que va a saltar las alarmas, la parte política. Yo ya no quiero ser crítico, ya me peleé más de una vez con alguien por mi opinión política, por mi opinión social y mi opinión ideológica. Voy a ser claro y conciso. Todo persona que llega al poder debe ser transparente, antitotalitarista y anti-extremista. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el extremismo no lleva a nada, el totalitarismo menos. Casarse con una ideología es absurdo e inocente y debería ser hasta estúpido para una persona con mínimo intelecto, mínimo conocimiento de todo lo que son las ciencias sociales, políticas, históricas, porque ya sabemos que nada de eso, ni en México, ni a nivel internacional, bajo ningún contexto nos ha llevado a ninguna parte. ¿Qué es lo que ha provocado buscar la libertad por medio de métodos extremistas? Provocó el imperio napoleónico, provocó la época del terror, provocó que hubieran degollamientos hasta épocas contemporáneas, provocó muchísimas cosas horribles. Entonces, todo aquel que llega al poder, que sea funcionario y que esté activamente trabajando como parte del servicio a la sociedad, que no olvide que está trabajando para la población, para la mayoría, para todos los que están fuera de su selecto grupito de funcionarios públicos, es decir, diputados, senadores, todos los de dentro del poder legislativo, la presidenta dentro, o presidente, pero pues en este caso presidenta, en el poder ejecutivo, todos dentro del poder jurídico, nos deben responder a nadie y nadie más que la población, la comunidad, o como le dice nuestro actual gobierno morenista, al pueblo mexicano. Entonces, que cuando se les cuestione, cuando se les critique fundamentadamente, que respondan con lo que nos deben, con los resultados que se les exigen, que utilicen debidamente los impuestos que trabaja cada uno de los más de 120 millones de mexicanos que vivimos en este país, y que por favor no salgan con la misma excusa de que el PRI lleva 100 años robando y que no sé qué, que ya lo entendimos, no somos tontos, que las críticas no vienen por eso,
que todo mexicano que les critique no está casado con el PRI, ni con el PAN, ni con ninguna de los inventos que se quieren hacer. No somos sus enemigos, y si se sienten atacados es por dos razones, y es porque son lo suficientemente tontos como para de verdad creer eso, o porque quieren mantener su status quo y poder manipular más fácil a las personas, que es lo que mayormente ocurre. Por ejemplo, vamos a tomar lo más reciente, un sexenio que ya acabó, que no fue ni fu ni fa, que muchos dicen que le regresó la gloria a México. Yo veo un México endeudado, que tuvo muchísimos problemas de seguridad, un México que reportó más muertes que 2 países en guerra, que fue el que nos dejó Andrés Manuel López Obrador. Murió mucha más gente que en la guerra ruso-ucraniana. Elevó y mantuvo el rango de desaparecidos. La economía se fue al caño, pero era normal, considerando que pues sabemos que el COVID pues destruyó la bolsa internacional. Era de esperar que nos pasara lo mismo. No hubo ningún milagro económico. El peso bajó, ciertamente. Esto no significa de que hayamos tenido un resultado espectacular económicamente, solo nos mantuvimos. Entonces, así como los gobiernos mayoritariamente aquí en Latinoamérica, fue ni fu ni fa cuando bien les va. El gobierno de Claudia Sheinbaum, por otra parte, no solo ha sido evasivo con las críticas, sino que se ha sentido atacado al cuestionarse. Entonces, cabe la pena preguntarse, ¿quién trabaja para quién aquí? Si no, ni siquiera podemos cuestionarles. Y cuando les cuestionamos, resulta que estamos del otro bando. Pero no estamos en ningún otro bando. Estamos en el mismo. Queremos lo mejor para el pueblo mexicano. ¿O no? ¿O no? O hay buenos y malos. Y todo el que te cuestione es malo. Porque eso, señoras y señores, eso es lo que sucede en dictaduras. No estoy diciendo que la doctora, la ingeniera Claudia Sheinbaum sea una dictadora, sino que está teniendo ciertas actitudes que ya me recuerdan a uno que otro conocido aquí en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, como sea, proseguimos con el compañera o compañero que tome la palabra, que se explaye lo que se tenga que explayar. Continuamos con el tercer segmento. Nos vemos de nuevo con este servidor en el cuarto segmento. Bueno, como venía yo comentando, no solamente hay una transparencia importante, también tenemos lo que vendría siendo la transparencia en el ámbito de la política. En la política la transparencia es uno de los valores más importantes, muy importante, por cierto, porque implica que los gobernantes muestren, se sinceren, sean honestos con su toma de decisiones, cómo en qué se gastan los recursos del pueblo y cómo cumplen sus promesas cuando pues tienen que hacerlas. Cuando hay transparencia, la gente confía. Cuando no la hay, aparece la corrupción y la desconfianza, provocando así que el pueblo se siente engañado. Entonces, un ejemplo de transparencia en el gobierno o en la política vendría siendo de que si un gobierno informa con claridad, o el gobierno informa con claridad cuánto se invierte en una obra pública, como no sé, una calle, un puente, una estatua, y muestra facturas o reportes de ella donde están siendo honestos con lo que trabajaron, están aplicando la transparencia. ¿Por qué? Porque están siendo transparentes con lo que se ha elaborado. Lo enseñan por aclarar la situación política que están haciendo, de que la compra de una calle, de que normalmente de una calle, de que cuando construyen algún puente. Entonces, como yo venía diciendo, el gobierno, al no ser transparente, implica que la sociedad, la nación, el Estado, se empiece a sentir engañado o traicionado. La historia, pues pase al tiempo, nos ha mostrado que la falta de transparencia en la política lleva a protestas sociales, pérdida de legitimidad e incluso a crisis de gobiernos. La transparencia es en este ámbito algo importante, no es opcional, es indispensable para una democracia sana, como para los diferentes poderes que pueden haber pues en un Senado,
pueden haber como gobernador, presidente y todas esas ondas. Ellos al momento que ejercen ese camino están siendo sumamente honestos, porque de eso se trata. Si estás en ese nivel es porque tienes que ser transparente, tienes que ser honesto, tienes que ser sincero, sin engañar al público, ni a la gente, ni a nadie, porque de eso se trata la transparencia política. Ser honesto con tu pueblo, con lo que has hecho, con pruebas y todo. Yo pienso que la política es un espacio donde la transparencia debería ser la base de todo. Hablando de eso, creo que cuando los gobernantes no son claros con lo que hacen, la gente empieza a desconfiar y hasta se genera enojo. Hemos visto muchas veces casos de corrupción o de promesas que no se cumplen. Y todo eso pasa porque no hay transparencia en las acciones. Yo opino que si los políticos fueran claros con lo que hacen, con el dinero que manejan y con sus decisiones, la confianza de la sociedad sería mucho mayor. Pero la falta de transparencia en la política no solo afecta a los gobernantes, también impacta directamente en la población. Hablando de eso, cuando un político no es transparente, los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones y se genera la idea de que todos son iguales o que nada se puede cambiar. Yo pienso que eso es muy grave, porque la gente deja de participar, deja de creer, y eso debilita a la democracia. En cambio, cuando hay transparencia, aunque las cosas no salgan perfectas, la gente reconoce el esfuerzo y siente que puede confiar. ¿Por qué es tan importante la transparencia en la política? La transparencia crea una comunidad que confía. Con una política transparente podemos ver con claridad la información, fortalecer la democracia y reducir la corrupción. Cuando falta, se abre la puerta al abuso de poder, al ocultamiento de intereses y a la desconfianza social, lo que debilita la democracia y genera apatía o inconformidad en la ciudadanía. Ciudadanía que entonces se vuelve inestable, peligrosa y expuesta a la decisión de recurrir a métodos que a veces afectan a los más vulnerables, y todo esto para sobrevivir. En política, ser abiertos permite que los ciudadanos vigilen a sus líderes, fortaleciendo la democracia. Por ejemplo, leyes que obligan a publicar gastos públicos, como en México o en Canadá, dan poder a la gente para elegir o exigir cuentas. Cuando los gobiernos son claros, la confianza crece y se toman mejores decisiones colectivas. Pero cuando se ocultan cosas, los problemas estallan. Por ejemplo, en América Latina, escalando con Odebrecht en el 2016, revelando sobornos ocultos que destabilizaron la economía y el gobierno. La falta de claridad de crisis, como datos manipulados,
en la pandemia. Ha generado desconfianza, teorías conspirativas y hasta protestas y violencia, como en Chile en el 2019, por políticas por poco claras. Sin transparencia, el poder se corrompe y la sociedad sufre. Accesible. En México, la transparencia ha sido una deuda histórica de los partidos políticos. Aunque el discurso público suele exaltar la rendición de cuentas y la honestidad, la práctica demuestra constantes irregularidades y opacidad. El partido de Morena, desde su fundación, ha sido percibido como la alternativa moral ante los excesos del PRI y el PAN. Sin embargo, en la práctica este partido también ha mostrado falta de transparencia en diversos aspectos, como la selección de candidatos, el uso de recursos públicos y el manejo de programas sociales. A pesar de esto, gran parte de la población lo sigue idealizando, en buena medida por la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien generó un vínculo de esperanza con amplios sectores sociales, principalmente con los sectores más afectados, como las personas de escasos recursos. Al ver un apoyo por su parte, cosa que otros partidos políticos no lo hacían tan visible, y que él lo repetía en todas las mañaneras, se crearon una idea de un ser bondadoso y piadoso, mandado por Dios para ellos. Este fenómeno demuestra la falta de transparencia. No siempre es castigada por la ciudadanía. En ocasiones es encubierta por la popularidad de un líder o por el desencanto hacia los partidos anteriores. Hablamos ahora de la transparencia social, esa que tan bien y tan mal nos hace, que tanto TikTok, hiperconsumismo y videos de 60 segundos y de 15 nos ha podrido el cerebro, hecho comprobado científicamente. Y pues aquí estamos, hablando de esto ahora, y como poco a poco se nos va pudriendo el intelecto, no solo a las nuevas, sino a las anteriores y a las que vendrán de las generaciones de esta hermosa especie llamada Homo sapiens sapiens. Entonces comenzamos hablando pues de ni más ni menos que distintos casos de cómo la imagen social de las personas, más que nada las famosas, se cae muy fácilmente por la falta de transparencia, por querer fingir una vida que no tienen, por fingir algo que no son. Podemos hablar del caso de Yesenia, a mí nunca me pareció ni me fue, pero a mí los influencers de TikTok, no es por sonar acá el que lo sabe todo, yo también veo videos tontos, videos que no tienen sentido, cosas así. Alguien cuando vea mi TikTok y lo revise va a decir, ¿qué es esto? Pero sinceramente no veo el motivo por el que ver a personas que actúan como personas de televisión. Los influencers de hoy en día son la televisión 2.0. Y opino que promoverlos, la verdad, es caer en el mismo juego de siempre. Meternos a la farándula de un montón de ególatras, narcisistas, y que como mínimo si sus máscaras sociales fueran un ejemplo a seguir, podía aplaudirlo. Pero este tipo, intento de figura social, de personaje de farándula, lo único que ha hecho no es solo incomodar a su propia audiencia y a la gente de la propia televisión y de la farándula, sino que qué pena ajena, sinceramente, fingiendo ser algo que no es, jugando con la importancia que tiene darle la responsabilidad y la atención que se le debe dar a un tema tan importante como es el de la salud mental, jugar con él como si nada, irse como si nada, y ahora siendo funado, como bien dicen los chavos, pero por nada importante. Ahora bien, algo verdaderamente importante podría resaltar yo, es mucho más yéndonos al tema de los actores. No solo porque pues, aparecen en todos lados, sino porque son de las personas más fáciles de que se les caigan las máscaras, porque dependen únicamente de que los consumamos. Ejemplo muy claro es el de Gal Gadot, actora que hasta hace poco podría recordar que la mayoría de hombres lambiscones les andaban lamiendo las patas a Gal Gadot, pero la verdad es que nunca fue una buena actora. Podemos poner por ejemplo su actuación en Justice League, de lo más soporífero que he visto en mi vida, y que solo la salvó literalmente la actuación de doblaje, por lo menos aquí en Latinoamérica. No lo vean en su idioma original, les va a ahorrar el sueño que les va a dar, y tanto el sueño o
la diarrea mental que le va a dar por ver eso. Pero por el otro lado, podemos ver también que se le cayó bastante fácil su máscara social, no solo por las horribles actuaciones que hacía, que se siguieron acrecentando con el tiempo, con actuación tras actuación tras actuación pésima. Y es que es una modelo, que está bonita. Claro que sí, no tiene nada de malo, es una cualidad, cuida su físico, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando te quieres meter a ser actora, porque no eres actor, eres modelo. Y hay actoras bonitas, que son bonitas, pero principalmente son actoras. Y hay actoras que dentro del espectro que nosotros consideramos bello, son tan agraciadas, pero saben actuar. Y dentro de la actuación lo importante es que sepas actuar, no que tan bello, guapo, hermoso o lo que seas. Ahora, otra cosa son con sus comentarios sociopolíticos, pero de eso ya hablamos en el anterior segmento. Y ya es tiempo de que yo me vaya despidiendo con un hasta luego y no un adiós, para que nos reencontremos en el siguiente segmento. Yo soy Emilio Córdoba Lázaro, nos vemos después de que tome la palabra mis compañeros a continuación. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la transparencia social o famosa. La transparencia social famosa es otra de las muy importantes. Pues igual, básicamente se vendría tratando de lo mismo. La transparencia, la honestidad y el desengaño que uno tiene pues con uno mismo. En diferentes situaciones. Como por ejemplo los actores, las actrices, los famosos, los cantantes, las chicas de TikTok, las chicas de Instagram. Entonces, en la sociedad actual marcada por las redes sociales, la transparencia se ha vuelto un tema clave, sobre todo en la vida de los famosos. A diferencia pues de una persona común, como yo, como tú, estos están expuestos constantemente y cualquier falta de transparencia se descubre muy rápido, como un engaño, un deshonesto y toda esa onda. Por ejemplo, un ejemplo de transparencia, de lo que vendría siendo la transparencia social, podría ser un cantante que se diga apoyar causas sociales como casas de hogares, casas de perros, casas del árbol, y en su vida privada actúa de manera contraria, pierde la credibilidad al constante. Así su público en general no le cree, se siente traicionado, se siente engañado. Entonces, por ende, su imagen va a decaer, porque la gente que pues la siguen, se siente pues sumamente engañada. En cambio, cuando una figura pública es honesta sobre sus errores o decisiones, pues la gente suele respetarlo mucho más. Pensamos en artistas que admiten públicamente sus fallas y piden disculpas, aunque se equivoquen. Esta transparencia los humaniza y genera empatía entre ellos mismos, provocando así que se van a ser honestos con ellos mismos, que no dejen de hacer el ejercicio y que sean de la otra vez. Entonces, la transparencia social y de fama, o famosa como le quieramos decir, es primordial, es importante, pues porque así pues ellos se sienten como que más honestos, más reales, sin engañar a nadie, sin traicionar a nadie. La transparencia en lo que vendría siendo pues la sociedad o la fama es muy importante, así se evitan problemas, broncas, pleitos. La transparencia en esto nos enseña no solo es importante para los famosos, sino que también para todos nosotros. Hoy en día cualquier persona que oculte demasiado corre el riesgo de perder la confianza de los demás, así evitando que la gente le mande mensaje, así evitando que al ser transparentes pues nos enseñan que es importante, porque así no nos engañemos a nosotros mismos con cosas que no tenemos, como carros, casas de 2 pisos y toda esa onda. Pues la transparencia social o de fama es muy importante que siempre la aplique la juventud, porque están mal acostumbrados a que siempre quieren todo para ellos, porque enseñan dinero, porque enseñan que van de viaje. Entonces, la transparencia famosa, la transparencia de fama,
La transparencia que pues vendría siendo una transparencia también social, pues implica todo eso. Y la transparencia pues nos enseña que no solo es importante, sino primordial para nosotros. Cualquier persona que oculte demasiado alguna situación puede correr el riesgo de que su burbuja de amistad, su burbuja de familia se mal desarrolle por el simple hecho de que alguien haya salido o que justamente quieras como que participar con esa persona en un engaño público, que mucha gente luego no se lo cree. Entonces la transparencia social o famosa, como le queramos decir, es muy eficaz, muy importante. Así das credibilidad a todo lo que subes, todo lo que dices sobre, no sé, un juego, un producto, un video, algo que tengas en mente, algo que tengas en mano. Así la transparencia se vuelve real, se vuelve honesta, tanto como uno mismo, tanto como social o famosamente en este ámbito de la transparencia social y famosa. También, la falta de transparencia no se limita a la política. En la cultura popular muchas celebridades construyen imágenes públicas perfectas, que tarde o temprano son desmentidas por su vida privada. Un caso emblemático es el del actor Will Smith, quien durante años proyectó una imagen de estabilidad, éxito y fortaleza moral. Sin embargo, entrevistas y declaraciones de su esposa Jada Pinkett Smith revelaron problemas graves en su matrimonio, incluyendo infidelidades de ambas partes. El episodio más recordado fue el de los premios Oscar de 2022, cuando Smith golpeó en vivo al comediante Chris Rock, lo que evidenció la fractura entre la imagen pública y la realidad personal. Este ejemplo demuestra cómo la falta de transparencia puede terminar en crisis de reputación que exponen la vulnerabilidad de los ídolos culturales. En un mundo conectado por redes sociales, la transparencia es más exigida que nunca. Una persona común que puede cometer un error y seguir adelante, sin gran ruido. Pero por los famosos, cualquier tradición o traición entre lo que dicen y hacen se magnifican. Un video publicado en X puede volverse muy viral y descubrir sus imágenes de oro si no son auténticos. Por ejemplo, en el 2023, un influencer perdió miles de seguidores por promocionar un producto sin admitir sus fallos, mientras que alguien no famoso habría pasado desapercibido. La razón es simple, la razón está bajo de lupa constante y fans castigados de la hipocresía con raíces. Actualmente las redes sociales han construido su propio mundo, un mundo en donde es aún más fácil mentir. Nos encontramos entonces con varios casos de influencers y famosos que ocultan y tienden una trampa para obligar a que los demás los vean. Juegan con nosotros. Esta falta de claridad alimenta comparaciones dañinas, expectativas irreales y una cultura donde parece que la apariencia vale más que la autenticidad. Muchos influencers y famosos viven detrás de un filtro, sonríen para la cámara, pero fuera de escena cargan con inseguridades, contradicciones y vacíos que nunca muestran. Fabrican una versión de sí mismos que vende, aunque no siempre corresponde con lo que son. Yo opino que la transparencia también juega un papel muy fuerte en la sociedad actual, sobre todo en el mundo de las redes sociales. Hablando de eso, pienso que la gente espera que los famosos sean transparentes, que muestren su vida real y no una imagen falsa. Cuando alguien famoso muestra autenticidad, la gente se identifica más con él. Pero cuando se descubre que todo era una mentira o que ocultaban algo grave, la imagen de ese famoso se cae mucho más rápido que la de una persona común.
Yo pienso que eso pasa porque las figuras públicas están en el ojo de todos. Y la falta de transparencia se nota más. Hablando de eso, hemos visto muchos casos de famosos que pierden seguidores, contratos o también credibilidad por no ser transparentes en su vida pública o en sus declaraciones. En cambio, las personas comunes podemos equivocarnos o no ser tan claros. Y no pasa nada. No pasa nada tan grande porque no tenemos esa presión social. Yo opino que por eso la transparencia social se vuelve un valor tan exigido en quienes están frente al público. Una más. Bueno, ya no. Terminamos. Fue un proceso largo, fue arduo, tardado para algunos, para otros más. Y aquí, de todos, seguimos reunidos. La reflexión final, ¿qué podemos sacar? ¿Qué asumimos? Recopilando todo lo que yo he platicado durante todos estos segmentos. Creo que lo que mayor podemos sacar, la crítica, la autocrítica, la sinceridad. 3 factores por los que para mí eso tiene que reunir la transparencia. No es nada más que la crítica constructiva, aplicar esta crítica constructiva en uno mismo y finalmente, con estos 2 factores, crear una sinceridad con la que podamos llegar a un consenso sobre el que nosotros mismos nos veamos reflejados y aceptemos este consenso, este ansiado consenso que nos muestre la persona que somos. Pero bueno, hasta aquí pues, yo creo que más o menos por ahí van disparando los tiros en lo que vemos, en lo que conocemos y lo que hemos logrado sacar de todo esto que hemos platicado a lo largo del podcast. ¿Qué cosas hemos platicado? Para quien se lo perdió, para quien no escuchó, para quien se distrajo. Así rápido. Primero que nada, en el ámbito emocional, que nos hace bien ser sinceros con nosotros mismos. En el ámbito, eso fue, fue en el ámbito médico, psicológico. También en el ámbito social, amistades y noviazgos, hemos visto que tanto va a traer como cosas buenas que nos van a encantar, como cosas malas que hay que asumir. Ámbito político, que hay que exigir a nuestros dirigentes que pues sean transparentes, sean sinceros. Entre otras cosas más que hemos sacado, poco más, poco menos, creo que eso es al menos lo que yo rescato y porque esos han sido mis comentarios. También me han encantado las reflexiones de mis compañeros que escuchaba anteriormente y estaré agradecido y encantado de escuchar cuáles son las cosas que tendrán por decir. Sin más, me despido, soy Emilio Córdoba Lázaro, con quien estuvieron aquí escuchando durante todas las presentaciones de cada uno de los segmentos. Esta fue la última vez que me escucharán a lo largo de este podcast. Me despido, que tengan lindo día, linda tarde o linda noche o el horario en el que les corresponda oírnos, a mí y a mi equipo de trabajo. Felicidades a todos y pues que tengan un lindo resto del día. Bien dice que el que se despide, el que muchas veces se despide es porque no quiere irse. Así me pasa a mí. Gran experiencia compartida principalmente con todos los miembros de este grandiosa podcast en el que hoy hemos platicado, del que tanto hemos podido sacar. Hasta luego. La transparencia es un valor fundamental en todos los ámbitos: política, sociedad, cultura y relaciones personales. Cuando no existe, se genera desconfianza, rupturas y desencanto. Los políticos, como las celebridades, pueden ocultar verdades durante un tiempo, pero tarde o temprano la opacidad se expone y la credibilidad se derrumba. Por eso, más allá de partidos o figuras públicas, la transparencia debe entenderse como un compromiso individual y colectivo para sostener una convivencia más justa y auténtica. Y
les quiero recordar que la imagen que tenemos de la transparencia es meramente artificial. Entonces podemos decir que la transparencia es uno de los valores más importantes como ser humano, que lamentablemente parece ser más una cualidad de pocas personas. Las personas podrían mentir en palabras y acciones a los demás, pero jamás se podrán engañar a sí mismas y a lo que guardan en su interior. ¿Realmente vale la pena? La transparencia no se trata de exponerlo todo, sino de no esconder lo esencial. Es hablar con honestidad, actuar con coherencia y dejar que nuestras acciones confirmen nuestras palabras. No siempre es cómodo ni fácil, pero es lo que sostiene la confianza. Ser transparente es asumir que la verdad, aunque incomode, siempre construye más que la mentira más amable. Y actualmente en la política se ha vuelto algo negativo. Ya no es justicia, es corrupción. Y una sociedad donde el que primero habla tiene la razón, las voces de cada uno se pierden entre las masas que siguen la corriente de un río que decide ignorar la verdad. Y bueno, una conclusión sobre la transparencia, después de haber hablado sobre este tema en diferentes ámbitos, después de hablar de todos los aspectos, podemos entender que la transparencia no es algo opcional ni superficial. Es un valor profundo que atraviesa nuestra vida personal, nuestras emociones, nuestras relaciones, la política y la sociedad. La transparencia es la base de la confianza. Sin ella las relaciones se rompen, la política se corrompe y la sociedad se llena de desconfianza. Con ella, en cambio, se construyen vínculos fuertes, gobiernos responsables y comunidades más unidas. Para mí la transparencia significa valentía, confianza, honestidad. No siempre es fácil ser claro, decir la verdad o mostrarnos cómo nos sentimos, pero cuando lo hacemos vivimos más libres y más tranquilos. Ser transparentes es mostrar la verdad, aunque incomode, porque al final la verdad siempre sale a la luz. Pues en eso es lo que se trata la transparencia. Para cerrar, yo pienso que la transparencia es un valor que pues deberíamos aplicar en todos los aspectos de la vida. Hablando de eso, no importa si es en la escuela, en la política, en lo social o en nuestras relaciones personales. Siempre que hay transparencia, se genera confianza y se evitan problemas. Yo opino que a veces puede ser difícil decir la verdad o mostrar lo que sentimos, pero a largo plazo siempre es mejor. La falta de transparencia puede dar una ventaja momentánea, pero al final trae consecuencias negativas. Yo me quedo con la idea de que la transparencia no solo mejora las relaciones con los demás, también nos hace sentir más tranquilos y más libres con nosotros mismos. Hablando de eso, yo pienso que si todos practicáramos más la transparencia, la sociedad sería más justa y más confiable. Y personalmente yo trato de aplicarla en lo que hago
y en cómo me relaciono, porque creo que es la mejor manera de vivir sin cargas y con la conciencia tranquila.